Hola, muy buenas, y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a traer un nuevo tutorial para configurar el emulador Mupen 64 o M64 Plus como se llama actualmente, para que puedan disfrutar de sus juegos favoritos de Nintendo 64 en su celular sin problemas. Antes de empezar, quiero decir algunas cosas. Hace 2 años, casi en los inicios de este canal, he hecho otro tutorial sobre cómo configurar Mupen 64 Plus para que los juegos vayan mejor. Y quiero agradecer por el apoyo que recibió ese video hasta ahora. Sin embargo, ese video es de una versión ya bastante desactualizada de Mupen 64 Plus, por lo que hoy en día ese video ya no serviría igual que en ese entonces, además en ese entonces no me expresaba tan bien en los vídeos como ahora. Por eso les traigo este tutorial. Bueno, empecemos con el tutorial. Al abrir Mupen 64 Plus por primera vez, el emulador va a extraer algunos archivos propios de este. Cosa que no tarda casi nada, al menos que estés usando un celular muy lento. Otra cosa, si el emulador les pide acceso al almacenamiento, aceptan el permiso, ya que así podrá acceder a los juegos que tengamos. Para añadir los juegos que tengan, primero le dan al símbolo más que está abajo a la derecha. Ahora le dan en seleccionar carpeta. A veces, el emulador los llevará automáticamente a donde crea que estén los juegos, pero si no lo hace, entonces tendrán que buscar la carpeta manualmente. Después de encontrar la carpeta, le dan en usar esta carpeta, y aceptan. Ahora esperan a que los juegos se agreguen a la lista del emulador, dependiendo de cuántos juegos tengan, esto puede tardar un rato. Bueno, ya les dije cómo agregar juegos al emulador, ahora les enseñaré a configurarlo. Primero, seleccionan el icono de las 3 barras que están arriba a la izquierda. Ahora nos vamos a pantalla. En resolución renderizada pueden seleccionar la resolución de los juegos, a mayor resolución, mejor se verán los juegos, pero también exigirán más potencia del celular. Recomiendo probar con diferentes resoluciones, y ver hasta dónde puede su teléfono sin tener problemas. En tamaño de pantalla, pueden elegir entre original, estirar y estirar 16:9. Esto es totalmente opcional, pero yo recomendaría dejar en original, ya que deja los juegos como se ven originalmente, y las otras dos opciones estiran la pantalla, no la adaptan, lo que puede hacer que los juegos se vean raros al estar estirados. Ahora bajamos hasta velocidad de cuadros. En velocidad de cuadros puedes hacer que en pantalla se vea los FPS, es opcional, por si quieres ver a qué velocidad va los juegos. Te recomiendo que actives esa opción de video multihilo para Gliden 64 si es que la tienes desactivada. La opción de Gliden 64 filtro híbrido solo actívala si tu celular es compatible con esta opción, ya que puede empeorar el rendimiento si se activa en un celular no compatible. Ahora salimos de pantalla y nos vamos a pantalla táctil. En escala de botón puedes cambiar el tamaño de los botones en pantalla. En transparencia de botones puedes elegir qué tanto quieres que se noten los botones en pantalla. En joystick animado puedes escoger si el joystick tendrá una animación al ser usado o no. Si esta opción es desactivada, el joystick pasará a ser una imagen estática, esto es totalmente opcional. En estilo de botón puedes cambiar el diseño de los botones en pantalla, hay varios estilos por escoger, aquí escogen el estilo que más les guste. Ahora salimos y nos vamos a perfiles. Ahora nos vamos a seleccionar perfiles y luego a emulación. Esta parte es una de las más importantes al configurar Mupen 64, ya que cada una de estas opciones renderiza el juego de forma diferente. Te recomiendo que leas la descripción de cada uno de los códecs y veas qué ofrece antes de escoger uno. Ahora voy a decir cómo configurar los controles en pantalla. Primero salimos y nos vamos a pantalla táctil. Ahora le dan en el signo más que está arriba a la derecha. Ahora le ponen un nombre a su nueva configuración de los botones. Al crear una nueva configuración, van a ver solamente esto. Ahora tenemos que agregar los botones que vayamos a usar. Para agregar botones, tenemos que tocar en cualquier punto de la pantalla, y seleccionan donde dice botones, y seleccionan los botones que vayan a usar. Ahora mueven los botones a donde quieran que estén. Y repiten esto con el resto de botones. Si tocan un botón, podrán ajustar su tamaño individual, en caso que necesiten que cierto botón sea más grande o más pequeño que el resto. Y tienen la opción de eliminar un botón si es que por accidente han agregado uno que no necesitan. Para salir de las configuraciones, solo tocan la pantalla, y le dan a salir.
Bueno, ahora salimos y volvemos a seleccionar perfiles. Ahora en perfil de pantalla táctil y en perfil de pantalla táctil, D-pad, seleccionan la configuración que hemos creado. Ahora les enseñaré a cómo configurar un control para poder jugar con él en el emulador. Primero, salimos y vamos a controlador. Ahora le dan en el signo más que está arriba a la derecha. Ahora crean una nueva configuración. Ahora tienen que conectar su control a su celular, y para configurar un botón, en la lista de botones escogen uno y le asignan un botón del control. Para asignar un botón, ya solo tienes que presionarlo, y el emulador lo reconocerá automáticamente, y repitan esto con el resto de botones. Se los mostraría en este video. Como ya saben, tengo un control, pero ese control es alámbrico, lo que significa que no se puede conectar a un celular, al menos que se cuente con un cable OTG, cosa que tristemente no tengo. Bueno, ya hemos configurado el emulador. Bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, pueden darle like y suscribirse, y pueden compartirlo con sus amigos. Bueno, nos vemos en un próximo video, bye.